Empezamos en los estudios dan fortaleza. Pero el hombre desarrolla un afán de lograrlo, bajo la influencia de una fuerza externa, los estudios correctos de Kabbalah. Y si él está listo para ello, recibe la fuerza espiritual que le permite restringirse a sí mismo. Y si la restricción se realiza dentro del Kli, por su propia voluntad, y no bajo la presión de una fuente de energía exterior, ya sea medio ambiente, educación, tradiciones, etc., el cuerpo espiritual no aspira a volver al pasado, pues ya ha desarrollado el deseo de restricción. Por lo tanto, no hay regreso a los antiguos límites, el lugar previamente ocupado por el egoísmo hasta que fue restringido. Y solo la fuerza externa, la luz espiritual, amplía el Kli hasta sus límites actuales. En otras palabras, cada vez que un hombre realiza dentro de sí una restricción, la luz le llena, genera una expansión, regresa al estado anterior, pero con otra serie de propiedades, en vez de propiedades restringidas. La luz expande las propiedades altruistas del hombre, en lugar de las egoístas restringidas. Y esta luz, que se llama vida. Así es como la respiración espiritual sucede. En primer lugar ocurre la restricción, ya que tampoco puede uno inhalar si los pulmones están llenos de aire. Después, bajo la influencia de la luz del Creador, sucede la expansión posterior. Esa es la razón por la que se dice, entre comillas, déjame entrar. Entre comillas, abre las puertas para mí, en el sentido de adjudícame un lugar en tu egoísmo que yo pueda llenar. Esta es la esencia de la corrección gradual a la que el hombre debe someterse. Su párrafo dice, la esencia de la vida. La comprensión de la vida significa la comprensión de nosotros mismos. Depende exclusivamente de la restricción, pues ninguna criatura puede escapar de los límites dentro de los que fue creado. Y hasta que las restricciones de la creación sean promovidas por una fuerza externa, somos considerados inanimados. Esto es posible mediante la recepción de la fuerza y deseos desde lo alto, lo que requiere un intenso trabajo interior. Solo es posible mediante la recepción de estos deseos y de la fuerza a partir del estudio de las fuentes auténticas con un maestro. Ninguna criatura puede ir más allá de las fronteras, los límites dentro de los cuales ha sido creado actualmente. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos la capacidad de realizar una restricción? De ninguna manera nos viene esta capacidad de nosotros mismos. El egoísmo no puede contener un deseo que le es tan antinatural. Sin embargo, este es infundido en nosotros mediante el acto espiritual del rompimiento, entre comillas. Los deseos altruistas fueron colocados forzadamente dentro de nuestros deseos egoístas, aún antes de que llegáramos a este mundo. Por lo tanto, existe un embrión de deseos altruistas dentro de nosotros. Recibimos estos deseos de restricción desde arriba. Un intento de realizar una restricción es una plegaria, una oración. Solo si el hombre lo intenta continuamente, si se aboca a cierto trabajo, se convierte ese trabajo en su camino, ya que invierte parte de sí, sus deseos, su energía, su capital, su cerebro en ello. Y esto es lo que a él, como egoísta, como un egoísta, le encanta, porque esa parte es él mismo. Por esta razón, la verdadera oración radica en nuestros esfuerzos para hacer lo imposible en cada grado. Y es solo gracias a estos esfuerzos que recibimos desde arriba la fuerza para lograr lo imposible por nosotros mismos. Luego sigue aquí un glosario de términos. 10 sefirot significan 10 propiedades del alma. 125 niveles, dice, desde el nivel más bajo hasta el más alto de los mundos. Son 5 mundos multiplicados por 5 parsufim, multiplicados por 5 sefirot.
da los 125 niveles. 1995, el año que marca el inicio de la época en que el egoísmo dentro de las almas que bajan a nuestro mundo exige corrección. 5 niveles de deseo. La creación engendrada por el Creador consta de 5 niveles del deseo de sentir placer. 620 niveles se refiere a los grados de corrección de los deseos del alma. 6.000 años es el periodo de corrección de las almas en la tierra a partir de Adán. Los niveles de los mundos, Bia, que significa Beria, Yetzirah, Asiyah. 600.000 almas, significa fragmentos de la última creación, el alma colectiva llamada Adán. 7.000 años en nivel del mundo de Atzilut, 8.000 años en nivel de Parsuf Sag, 9.000 años en nivel del Parsuf Abe, 10.000 años en nivel del Parsuf Galgalta. Las letras A, B, Y, A, Abya, significan 4 etapas de la luz directa, en nombre del Creador. Adán significa la creación general, el alma colectiva. Adán Kadmon, letras A, K, es el primer mundo, la providencia suprema. Ahab es el deseo de recibir en la creación, el alma. Alma significa el deseo de tener placer en la unión con el Creador. Alma animal es la que da vida o la animación de la vida biológica, de la fuerza en el cuerpo. Ari es el fundador de la escuela luriana de Kabbalah, el método moderno de alcanzar el mundo superior en el siglo XVI. Ascensión espiritual es el crecimiento de los atributos de otorgamiento. Asiyah es el mundo más bajo que incluye nuestro mundo. Atributo de otorgamiento es la intención, entre comillas, para el bien del Creador. Atzilut es el mundo de gobierno y corrección. Asmutó es la esencia inalcanzable del Creador. Abraham, el atributo de Gesed. Baal HaSulam, el autor del método de corrección moderno. Beria es el mundo del atributo de otorgamiento. Binah es el atributo de otorgamiento de la creación. Bia, o sea, Beria, Yetzirah, Asiyah, los mundos que rodean al alma humana. Kabbalah, el método para alcanzar la adhesión con el Creador. Cabalista es la persona que realiza el método de la Kabbalah prácticamente en sí mismo. Conocimiento es el alcance de las causas y los efectos de lo que se percibe. Corrección final es la corrección de todos los deseos de Adán. Creación se refiere al deseo de sentir placer. Creador, el deseo de complacer a la creación. Egoísmo es la intención de sentir placer por el propio bien. Espiritual es el atributo de otorgamiento. Eva es la parte receptora del alma. Javá. Fe es atributo adquirido por la percepción del Creador. Fe dentro del conocimiento es fe en un nivel no superior al conocimiento de la persona. Fe por debajo de la razón es la fe sin conocimiento, fanatismo. Fe por encima de la razón es la fe a pesar del conocimiento de la persona. Fuera de la tierra de Israel es por debajo de los atributos de Binah. G-E, las letras G, E, el deseo de otorgar. Gematría es el valor numérico
de las propiedades del deseo corregido. Genes espirituales, o sea, Reshimot, es un estado no realizado de otorgamiento. Geburah, la fuerza para superar el egoísmo. Idolatría es percibir lo que está sucediendo como algo que no viene del Creador. Inanimado, vegetativo, animal y humano, los 4 niveles del deseo. Intención, o sea, Kavaná, afinación del deseo. Introducción al Talmud de las 10 Sefirot. Es un artículo de Baal Azulam. Israel, aquel que aspira hacia el Creador. O sea, Israel es igual a aquel que aspira hacia el Creador. Hayá es luz en el deseo del 4 nivel. Gesed es la fuente de luz de Hasadim en el Partzuf. Hod, el Malhut en el Partzuf. Jochma es la fuente de la luz Jochma en el Partzuf. Keter, el deseo en la creación de dar placer. Kli, el deseo de la creación de sentir placer. Klipá es la intención de sentir placer para su propio bien. Las naciones del mundo son los deseos no corregidos de recibir. Lenguaje de las ramas, la utilización de palabras de nuestro mundo para describir al superior. Libre albedrío, la única fuerza de movimiento hacia el Creador. Libro de la creación, se llama Sefer Yetzirah, el primer libro cabalístico. Libro de la vida, Etz Haim, es el libro principal del texto cabalístico. Libro de Zohar, el libro del esplendor, es la colección de sabiduría o conocimiento superior. Luz circundante, OM, se llama Or Makif, luz que quiere entrar en la creación. Luz interior se dice al Or Nimi, OP, o sea, la luz que llena el alma. Luz reflejada es OH, Or Joser, la intención de complacer al Creador. Luz superior es el placer de otorgar. Malhut, el deseo de la creación para recibir placer o luz. Man, o sea, es la plegaria de corrección. Masaj, la fuerza anti-egoísta. Moshe, el atributo de Binah en un Parsuf. Mundo, la percepción de la creación de su estado. Mundo del infinito, es la recepción ilimitada de la luz. Mundo espiritual, lo que se percibe con el deseo de otorgar. Mundo superior, lo que se percibe dentro del deseo de otorgar. Naranjai es las letras, ¿verdad?, de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehirá, las 5 luces de la creación. Nefesh es el mínimo de la luz o la luz de la etapa 0. Neshama, luz en el segundo nivel. Netzach es Serampin en el Parsuf. Nuestro mundo es la percepción sin la pantalla. Pantalla es la intención de complacer al Creador. Parsuf son los deseos que se distribuyen en función del tamaño de la pantalla. Placer es la percepción de la luz. Primera restricción es la cesación de sentir placer por nuestro propio bien. Rashbi, Rabino Shimon Bar Yochai, es el autor de El libro del Zohar. Reencarnación de la vida, Kilgul, las correcciones sucesivas del alma. Rompimiento, Shpirah, la pérdida de la intención, entre comillas, por el bien del Creador. Ruach es la luz del primer nivel.
Sabores de la Torá, o sea, Or Nimi, la luz interior del alma. Secretos de la Torá es la luz que es alcanzable solo después de la corrección final. Segunda restricción, la prohibición del uso del deseo para recibir. Sexto cuerpo de percepción es el alma, el deseo de sentir el placer de la luz del Creador. Talmud de Babilonia, descripción de las leyes espirituales usando el lenguaje terrenal. Talmud de las 10 Sfirot, o sus iniciales Tes, el libro de texto principal de los estudiantes de la Kabbalah. Tierra de Israel, ese nivel de Binah, o sea, entre paréntesis Israel, alcanzado por Malhut, entre paréntesis tierra. Tiferet, el atributo de otorgamiento de la creación. Torah, la luz superior que corrige y llena. Torah, entre paréntesis el Pentateuco, el relato de la corrección mediante el lenguaje cotidiano. Vasija es deseo. Yehirá es la luz más grande de la creación. Yesod, el lugar de adhesión entre la creación y el creador. Yetzirá, el mundo de los ángeles. Zeta es Seir Anpin, el pequeño estado de la creación. Luego subtítulo, la estructura del alma. Y empieza aquí, dice, el sexto sentido. ¿Qué significa percibir al Creador en esta vida? ¿Significa acaso que voy a percibirlo a través del gusto, la audición o el color? Es decir, a través de los 5 sentidos. Está escrito, entre comillas, prueba y siente cuán bueno es el Creador. Está escrito en Bala Sulam, Introducción al Talmud Eser Sefirot, punto 3. ¿Qué significa probar y sentirlo? En nuestro mundo probamos y sentimos todo a través de nuestros 5 sentidos. Tenemos 5 órganos sensoriales y a través de ellos recibimos la información. Los ojos son para la vista, los oídos son para la audición, la nariz para el olfato, los dedos para el tacto y la lengua para el gusto. Eso es todo. La información entra en nuestra computadora interna, en donde se somete a un proceso que resulta en la recepción de una determinada imagen del mundo. Podríamos decir que hay un pequeño proyector dentro de nosotros que proyecta una imagen del mundo en una pantalla, y esto es lo que sentimos. Esta es la forma en que percibimos a nuestro mundo. Además de esto, sin embargo, existe otro órgano sensorial denominado Kli, o vasija, o alma. Este percibe de la misma manera que lo hacen nuestros 5 sentidos naturales. Nuestros órganos sensoriales están construidos de tal manera que sus vibraciones interiores coinciden con las vibraciones externas y percibimos la percepción externa de acuerdo con esta frecuencia general. Supongamos que las ondas visuales tienen una frecuencia específica, las ondas sonoras tienen una frecuencia específica, los receptores olfativos reaccionan a una frecuencia específica y lo mismo con los receptores del tacto y el gusto. Estas frecuencias, así como mis órganos, están construidas con el fin de igualar mi percepción interna, frecuencia o atributo a los parámetros exteriores. Lo mismo es cierto para el alma o Kli. Si equilibra sus atributos o la frecuencia interior con la frecuencia externa, recibe y percibe lo que está sucediendo en el exterior. Lo que recibe entra al proyector, entre comillas, de la persona y le describe una imagen específica. ¿Cuál es la diferencia? En nuestro mundo nacimos con atributos internos ya hechos. Estos atributos o vibraciones internos están predeterminados de antemano, por lo que nos percibimos automáticamente en este mundo. Y esta percepción nos entra a través de nuestros 5 órganos sensoriales. No sucede así con nuestra alma. En lo que respecta a nuestra alma,
no nacemos simplemente como animales o robots automáticos. Por el contrario, tenemos que adecuarnos nosotros mismos. Tenemos que desarrollar la frecuencia que corresponda a la frecuencia exterior y tenemos que desarrollarla gradualmente. Primero desarrollamos frecuencias pequeñas y después más y más grandes, y así continúa hasta el infinito. Entre paréntesis, esto es mi atributo, es la máxima frecuencia que mi alma es capaz de reproducir. Soy capaz de percibir toda imagen del grado correspondiente. Naturalmente, no puedo percibir una imagen superior a mi máximo atributo o más grande que mi frecuencia más alta. Es posible que exista otro reino que no percibo, de la misma manera que no percibo otro gran reino del universo con mis 5 sentidos que los perros pueden percibir mediante su sentido del olfato, o lo que las águilas perciben en su sentido de la vista, lo que los delfines pueden oír, así como los otros animales. Yo no percibo estos reinos del universo. Es exactamente lo mismo en los mundos espirituales. No percibo ningún reino del universo distinto al que pueda afinar mi sexto sentido o mi sexto órgano. Mi tarea es afinarlo tanto como sea posible. Además, la naturaleza me obliga a hacerlo. La naturaleza me creó con 5 sentidos. Me los proveyó para mi existencia actual. El sexto órgano, sin embargo, se encuentra dentro de mí en el estado de, entre comillas, embrión, con el fin de desarrollarlo y utilizarlo correctamente en el curso de mi vida. Si empiezo a ajustar o arreglar este órgano sensorial, este proceso se denomina comienzo a realizar el trabajo espiritual. De la misma manera, comienzo ya a percibir algunas vibraciones leve y gradualmente. Las percibo como entre comillas, más o menos. Y estos más y menos o vibraciones me afinan gradualmente desde el exterior. Todos los cambios que ocurren fuera de mí, como yo los percibo, me influyen positiva y negativamente de tal manera que dentro de mí descubro habilidades inmensas para cambiarme a mí mismo o para afinarme a una mayor percepción. La naturaleza o el creador es lo mismo, nos obliga a desarrollar este sentido al máximo. Esta es la tarea del hombre. Cuando la desarrollamos al máximo, se llama, entre comillas, la corrección final. Entre paréntesis, G. Mar Tikkun. Estar en este estado significa percibir lo que está fuera de nosotros, llamado, entre comillas, el creador. ¿Por qué el creador? Porque él creó precisamente este reino del universo y a mí como un simple órgano para percibirlo. Entonces, ¿qué es un ser humano? Muy sencillamente, él o ella es quien percibe al creador. La naturaleza, en su totalidad, es la ley de la naturaleza que existe en todo el universo y es llamada, entre comillas, el creador. Él obliga al hombre a descubrirle y comprenderle plenamente. Este es el significado de, entre comillas, prueba y siente qué bueno es el creador. Es decir, revelar plenamente todos sus sentimientos de tal manera que podrá probar todo este reino del universo. ¿Por qué este refrán se refiere a probar? El sabor es el receptor más natural y más primitivo del hombre. Usted puede ver que un niño de inmediato se lleva a la boca cualquier cosa que se encuentra. ¿Por qué? Porque esta es la mejor y más fácil manera de familiarizarse con cada objeto. Todavía no entiende lo que ve, pero de inmediato, aún sin verlo, lo coloca en la boca. Sabiendo esto, los cabalistas dicen, prueba y siente. Además de esto, se refiere a trabajar con la pantalla, porque nuestra pantalla se compone de P de Roche, o en el interior de la boca, del Parsuf espiritual. Por lo tanto, se dice, entre comillas, probar,
Otra razón es que la luz que entra a través del P de Rosh, o sea, la boca, o que entra en el Parsuf a través de esta pantalla, se denomina Ta'amim o sabor. Por lo tanto, probar significa poner algo dentro de usted, es decir, permitir a la luz superior pasar a través de su sensor y probarlo en el grado de su pantalla o en el grado de la afinación de su sexto órgano hacia la percepción de la manifestación externa. En otras palabras, significa recibir la luz del Creador dentro de usted. Esto es precisamente lo que el Creador es. Él es la luz interior que alcanzamos y percibimos. Subtítulo: Condiciones para el desarrollo del alma. Una persona en nuestro mundo no puede existir sin tener algunos conocimientos básicos sobre la estructura de este mundo, cómo le afecta y cuáles son las leyes de los niveles inanimado, vegetativo, animado y humano de la naturaleza. Sin duda, entre más la persona comprenda el mundo que le rodea, le será más fácil y seguro existir en él. Nadie se atrevería a negar que si el destino arrojara a una persona citadina moderna al desierto, que no está familiarizada con las condiciones del desierto, simplemente perecería. Es decir, a fin de existir en cualquier medio ambiente, es necesario saber cómo funciona este entorno, cuáles son sus leyes y atributos, y qué es propicio o nocivo y peligroso para la vida. Además, para una existencia menos dolorosa en la sociedad, la persona tiene que saber lo que está en el corazón del prójimo, entender a aquellos que le rodean. Sin esta capacidad, no puede ser miembro de pleno derecho de la sociedad. Si colocamos entre nosotros a un hombre primitivo que no conoce las leyes de nuestra sociedad, sus problemas, los pensamientos de la gente a su alrededor y sus relaciones mutuas, ¿cómo podrá existir? De esta manera, la persona que carece de estos dos tipos de conocimiento, la naturaleza y la sociedad, es incapaz de existir en nuestro mundo. Así como una persona en nuestro mundo no puede existir sin el conocimiento de nuestro mundo, el alma de una persona no puede existir en el mundo espiritual al no haber adquirido cierto conocimiento de sus leyes y naturaleza. Este conocimiento debe incluir la comprensión de la estructura y el funcionamiento de los mundos espirituales, Partsufim y Sefirot, así como sus interacciones denominadas Sibugim, y sus consecuencias y acciones. Sin embargo, a fin de ganar conocimientos sobre el mundo espiritual, uno debe de tener un alma. Solo entonces le resulta importante comprender la naturaleza del mundo espiritual, pues eso es lo que da al alma la capacidad de existir en él. ¿Qué significa tener un alma? El alma es un órgano espiritual que nace gradualmente en la persona que existe en nuestro mundo. El nacimiento del alma significa un surgimiento progresivo de la sensación de fuerzas espirituales que le afectan, nuevos deseos altruistas y la aparición de una mínima sensación del creador. De esta manera, junto con el cuerpo fisiológico de la persona que conduce una vida fisiológica, surge un cuerpo espiritual que vive en el mundo espiritual. Al igual que sin conocer las leyes de la naturaleza y la sociedad no podríamos existir físicamente en este mundo. Nuestra alma o cuerpo espiritual no puede existir en el mundo espiritual sin la comprensión de la naturaleza del mundo espiritual. Y viceversa, la persona que no posee el conocimiento espiritual no adquirirá un alma. Y el motivo es que la dañaría instantáneamente. Por lo tanto, el gobierno superior limita su percepción. Solo una persona que es capaz de actuar espiritualmente, que está plenamente consciente y familiarizada con el funcionamiento del ambiente espiritual revelado a él,
adquirirá la percepción del mundo espiritual. Por consiguiente, la persona que no ha adquirido el conocimiento espiritual no adquirirá un alma. Y quien ha adquirido un alma se desarrolla en el mundo espiritual como un recién nacido. El desarrollo del alma. El desarrollo del alma. Dice, puesto que todo en la creación está estructurado de acuerdo a un único principio, las 5 etapas de desarrollo, el nacimiento del cuerpo espiritual, o sea, el alma, en una persona es equivalente al nacimiento de nuestro cuerpo fisiológico. Nosotros diferenciamos 3 etapas en el nacimiento y desarrollo de nuestro cuerpo, y son la consecuencia de las 3 etapas de desarrollo por las que pasa el alma, o sea, nuestro cuerpo espiritual o nuestro deseo egoísta de recibir placer. El estado original o inicial es el deseo absolutamente egoísta de recibir placer, es decir, el estado cuando queremos recibir lo que percibimos como placer. En el estado final, alteramos los objetos de nuestro placer. La primera etapa, el nacimiento y aparición en el mundo, en esta etapa nos falta el conocimiento y la fuerza, y la persona recibe todo lo necesario para su existencia de su padre y madre, y existe gracias a la fuerza y cuidado de ellos. De la misma manera, el nacimiento espiritual o entrada en el mundo espiritual se produce después de que la persona se ha dado cuenta de que el egoísmo es malo, lo que significa que ha rechazado su propio egoísmo y ha adquirido el deseo inicial de entregarse a la voluntad del superior para que él le corrija y cree una criatura equivalente a sí mismo. La comprensión del mal es el pleno entendimiento del hecho de que carece de los deseos por la espiritualidad o de lo que está más allá de los límites del beneficio del cuerpo. Una vez que esta comprensión se ha producido, tiene lugar el nacimiento. La luz superior otorga a la persona fortaleza o las fuerzas para reconstruir completamente su naturaleza, para reprimirla y no utilizar sus propios deseos. Es decir, para crear una pantalla encima de ellos o aceptar las condiciones de la primera restricción. Este estado se llama, entre comillas, concepción y nacimiento del deseo espiritual. A pesar de que deseos cada vez mayores surgen en la persona como resultado de su revelación del inmenso placer espiritual, sin embargo, la persona prefiere permanecer en el estado de un embrión. Este deseo corregido se llama, entre comillas, el primer estado pequeño, Kanut Aleph, de paréntesis. El alma que ha adquirido un adulto que vive en nuestro mundo se denomina, entre comillas, recién nacido. Durante el nacimiento del alma y en el inicio de la percepción de la misma, la persona aún no tiene ningún conocimiento espiritual y no está consciente de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Esto es equivalente a la forma en que un bebé recién nacido no se da cuenta en dónde está. La razón de esto es que la persona solo tiene Abiut Aleph o la pantalla para soportar solo la más mínima parte de su egoísmo. Es incapaz de moverse por sí mismo o realizar acciones espirituales, de la misma manera que un bebé no puede realizar ninguna acción física consciente. Después de que la persona ha nacido espiritualmente y está en este estado, ¿cómo puede existir en la espiritualidad? Solo debido a sus padres, igual que nuestro mundo. ¿Qué significa esto? A pesar de todas las fuerzas que interfieren y las circunstancias, la persona debe adherirse a sí mismo a un Parsuf superior y con todos sus esfuerzos tratar de evitar ser separado de éste a pesar de todos los obstáculos egoístas que le tienten con sus placeres o deducciones razonables. En otras palabras, la persona recibe diversos obstáculos, pensamientos y tentaciones que se oponen a su progreso espiritual. Se cae muchas veces en el sentido espiritual, se equivoca y cae en placeres animales como si fuese la persona con la fuerza de voluntad más débil del mundo.
La razón de esto es que el superior le está mostrando quién él es realmente, cuán insignificantes y débiles son sus deseos espirituales y cuán fuerte es su naturaleza egoísta. Si una persona, entre comillas, se pega a sí mismo al Parsub superior, a pesar de todo esto, entonces crece, porque supera los obstáculos que se encuentran en su camino. La misma fuerza superior le envía estos obstáculos a propósito, y él lo hace de tal manera que el inferior no siente su intención. El superior envía al inferior diversos obstáculos a su progreso espiritual, a fin de que el inferior se convenza de su propia inhabilidad para hacer cualquier cosa y rogarle a él que le ayude. Cuando esto sucede, el superior le ayuda. Él no necesita reverencias ni súplicas. Simplemente, cuando el inferior se ha dado cuenta de su propia debilidad, crea dentro de sí la condición para recibir ayuda o luz del superior. Si una persona no se da cuenta de que no está en condiciones de superar por sí mismo la conquista de egoísmo, el afán por placeres y el deseo de entender todo lo en lugar de actuar a pesar del conocimiento, esto significa que no tiene clic o posibilidad de recibir ayuda. Esto es equivalente a la condición necesaria para que la persona reciba conocimientos de otra persona. La persona es capaz de recibir conocimientos de otra persona solo si está convencido de que la otra persona sabe más que él. Por lo tanto, el superior necesita demostrarle al inferior que no es nada. Esta necesidad surge de la necesidad de desarrollar a su bebé recién nacido, el alma, desde el deseo egoísta. Sin embargo, cuando la persona percibe su total insignificancia y debilidad, quiere abandonar el camino espiritual, porque su voz interior le convence de que no tienen la fuerza para ello. ¿Y cómo puede alcanzar tan alto objetivo sin fortaleza? Solo la fortaleza o fuerza del Parsub superior es capaz de ayudar a la persona a permanecer en este estado, es decir, Abi, o padre y madre, es decir, la fortaleza o fuerza de los padres que están por encima de él. Este estado, el crecimiento del bebé bajo la influencia superior, es llamado Kanut Aleph, o el primer estado pequeño. La segunda etapa, el crecimiento. Vamos a dejarlo aquí en esta segunda etapa, el crecimiento.